tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Ya estamos aquí en El Timbre, en una edición más de El Timbre, con el gusto de saludarlos a ustedes que nos acompañan a través de las redes sociales de Cabecera y pues invitarlo a que se siga suscribiendo, denle like a todas las redes sociales que tenemos ahí disponibles, donde usted puede consultar información que se va generando momento a momento. El día de hoy saludo con mucho gusto a mis compañeros en este día. Héctor Romero, ¿cómo estás, Héctor? Hola, muy bien, con el gusto de saludarlos, de estar con ustedes y con nuestro auditorio. Bienvenido, bienvenido, Héctor. Está con nosotros también Carlos Maguey. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, muchas gracias. Aquí ya iniciando media semana y esperando a ver si nos va bien. A ver si a la semana no cambia de opinión, porque va bien hasta ahorita, ¿no? A ver si no cambia de opinión. ¿Lo dices por lo que dijo el presidente? Pues, ¿tú qué crees? Oye, bueno, pues, ¿qué les parece si empezamos con este tema, ¿no? De reversa que mete el presidente. Tanto estuvo señalando y diciendo, y bueno, entre ellos mucha gente de su cercanía, legisladores, dirigentes de Morena, y bueno, entre otras personalidades, bueno, señalaban que el ejército no era quien debería estar en las calles y que, sin embargo, deberían de regresar a los cuarteles. Igual, ¿cuál es la sorpresa? Que el presidente dijo, va para atrás ante el problema que le heredaron. Carlos, ¿qué nos dices? Fíjate que me suena a cuando vas y checas con más de un mecánico tu carro, ¿no? Y vas en la primera y te dicen, pues le voy a cobrar 10,000 pesos. Y en el segundo te lo revisan y yo voy a cobrar 9,800, ¿no? Y todos te dan un diagnóstico igual y el tercero te dice, no, hombre, yo le cobro 3,000 y ahorita se lo tengo en un ratito, ¿no? Se lo dejas al de 3,000 y al rato que regresas, no, ¿qué cree? Estaba peor de lo que me imaginaba, no, está re malo. Oiga, pero para eso lo dejé, ¿y usted es un experto? No, no, estaba re mal. Aquí el presidente nos sale con que ya cuando vio las cosas como estaban, no, pues sí se tuvo que fletar con la Guardia Nacional militarizada. ¿Qué no se supone que de eso se trataba la campaña? De que hiciera un diagnóstico, de que conociera el Estado, de que conociera los sistemas de seguridad, que conociera cuál era. Entonces, ¿de qué partió para prometer en su campaña que iba a retirar al ejército de las calles, que les iba a quitar el control de la seguridad? Eh, todo esto era una forma en la que hubo quien creyó en él a partir de eso. Hubo quien creyó en esa promesa. Desde luego muchos sabíamos que no lo iba a poder hacer, pero seguramente muchos votaron por él creyendo que sí podía hacer ese cambio. Y lo que nos encontramos es una respuesta eh, pues cínica, eso de decir, sí, claro, sí, sí siempre fue, yo sabía cuál era el diagnóstico, pero cuando lo vi, pues estaba más feo, ¿no? De lo que esperábamos. Esto es, creo que, lo que nos pinta el gobierno, una serie de contradicciones que nos dice una cosa y termina siendo otra. Su gran promesa, no solamente de este proceso electoral, sino del anterior, cuando contendió contra Peña Nieto, ya traía la misma propuesta, traía el mismo discurso. Escuchábamos a gente como sus colaboradores, como bien nos decías, Alberto, escuchábamos a sus colaboradores como Fernández Noroña, o bueno, a todos los que se nos ocurra, que nos dijeron muchas veces que había que impedir que se militarizara la Guardia Nacional, que había que regresar a los militares a, su, a los cuarteles, que debían dejar de ser ellos quienes patrullaran, y lo único que encontramos es este mecanismo en el que hoy se desviven, hacen maromas para justificar que se mantenga a la Guardia Nacional en las calles y no nos queda de otra más que pues, aguantarnos, ¿verdad? Porque no tenemos forma de cambiar esa decisión.
Y sí, es un tema y luego además la forma en cómo ha procedido, ¿no? En el legislativo, ¿no? Ya, en ese sentido también, pues ya pasó a la Cámara Revisora. Héctor. Está interesante el tema de Guardia Nacional, pero lo curioso es que en el Senado le van a dar un trato no diferenciado como él pretendía, porque al presidente ya le urgía el día 16 de septiembre hacer el anuncio y hacer su desfile y a lo mejor anunciar hasta que nos salimos del Tratado de Libre Comercio, del TMEC, ¿verdad? Pero en el Senado con la mayoría de Morena, que se le está volviendo rebelde, más la oposición, parece ser que no le van a sacar en fast track como en Cámara de Diputados esta iniciativa, que de todos modos esta iniciativa no va a llegar muy lejos, porque al final de cuentas, tarde o temprano va a llegar a la Suprema Corte y la van a parar porque es a todas luces inconstitucional. A mí me preocupa más no el decreto de la Guardia Nacional, que es un decreto completamente inconstitucional. Me preocupa la iniciativa que ahora de la noche a la mañana presenta Alito. Bueno, una diputada de Alito, pero al final de cuentas Alito el que está atrás. Y que dicen que la van a analizar y votar en conjunto con Morena y con el PT y el PRI, que se llevaría por delante la alianza. La alianza va por México. Esa es la que me preocupa, porque si es así, pues se va a acabar de entrada la alianza. Y es una iniciativa que parece que es muy sencilla, pero tiene todo el efecto negativo del mundo. Cuando el presidente pidió que se le dejara el ejército para atender los temas de seguridad en el país, esto fue un decreto que se publicó por allá por marzo 26 de 2019. Se quedó claramente civil, pero también se estableció en un artículo transitorio que tendría que durar hasta el 2024 el transitorio que autorizaba que el ejército se quedara haciendo labores de seguridad pública. Ahora, como ya vieron que lo de la Guardia Nacional va a tener problemas y demás, Adán Augusto se le acerca, le habla al oído a Alito, Alito se pone muy contento, y puede ser el inicio del declive, de la caída de la alianza Va por México, que sería terrible porque la única forma de ganar la presidencia en 2024 es a través de esta alianza. Al parecer ya Movimiento Ciudadano se estaba convenciendo de que solo no llegan ni a la esquina, que no a nivel nacional no ganan un salón de clases para concejal, y entonces ahora mandan una iniciativa a través de una diputada del PRI donde pretenden modificar el transitorio que le daba 5 años de posibilidad al presidente para manejar el ejército en las calles. Y entonces ahora dicen, oye, no, es que 5 años es muy poco. Lo mismo que comentaba Carlos, el diagnóstico lo hicieron mal, la realidad no tenían diagnóstico. Y entonces ahora dicen, para efectos de la seguridad y que el ejército nos apoye, necesitamos que se modifique el transitorio y se amplíe el plazo para que permanezca el ejército haciendo tareas de seguridad pública que ya se le vencerían en el 24, que se quede 9 años más. Entonces, esto es terrible desde el punto de vista de los que creíamos en la alianza. Me da pena las patadas de ahogado que está dando el PRI y no sé si de verdad ellos vean bien esta iniciativa. Yo no la veo nada bien. El presidente ya lleva más de 3 años y medio en el poder, ya debería haber controlado a la maña y no ponerse ahorita que ya hay presiones internacionales para tratar de realizar acciones de seguridad pública. Héctor, Carlos, esto, digo, ¿es una estrategia de Alito o del PRI? ¿De Alito para salvar su pellejo con todo lo que le han sacado allá en Campeche?
Yo creo que es efectivamente una forma de darle una salida, ¿no? Como ves, vienes, juegas de nuestro lado, sigues jugando de aquel lado, sigues jugando en la alianza, pero nos abres esta puerta, sabiendo que eso es envenenar esa alianza, ¿no? Una vez logrado este cometido, veríamos dos efectos. Por un lado, Alito se salva efectivamente, no habrá cárcel, no habrá bote para él. Y segundo, más importante para Morena, eh, se van las pocas posibilidades que tiene la alianza. Yo, la verdad es que yo diría, yo difiero un poco con Héctor, yo no le veo posibilidades a la alianza, ¿no? Porque no le veo gallo, o sea, no por otra cosa, no le veo gallo, ¿no? No le veo jugador, no veo quién pudiera salir por la alianza como para decir, híjole, con ese sí ganan, ¿no? No, francamente, no. Yo creo que Movimiento Ciudadano va a seguir jugando el papel de Esquirol, ¿no? De sí, 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 y a la hora de la hora no le entro, reviento ahí esa, entonces creo que, insisto, no hay mucho para dónde hacerse con el caso de Movimiento Ciudadano. Creo que en el caso del resto de la coalición, no tienen candidatos, no tienen un perfil que valga la pena, nadie que diga uno, ay, ese es re bueno, ¿no? Ese valdría la pena. No, francamente, yo no veo por dónde. Entonces, Bueno, pero digo, desde luego, creo que sí es esa jugada de las pocas, si de por sí yo le veo pocas, pues todavía llegar y darle un tiro de gracia todavía, ¿no? Creo que esa es la estrategia de Morena. Sí, definitivamente es lo que pretenden, pero ojo, falta más de un año para que tengamos necesidad de tener candidato, prácticamente un año. Hay muchas posibilidades de construir un buen candidato de la alianza. No hay problema por eso. Y yo creo que la gente y sobre todo la clase media ya no le va a dar el voto a Andrés Manuel y pues todos los pobres que creo los quiere tanto que los multiplica. Entonces creo que hay posibilidades, a contrario de lo que dices, Carlos, en que se construya un bloque opositor si no logran reventarlo. Pero en este caso, pues Alita está desde adentro reventando el bloque. Y la verdad, la gente lo que quiere es, de por sí ya hay un odio patológico hacia los partidos políticos, y el más odiado ahorita a nivel nacional es el PRI. Entonces, que el PRI venga y participe en una situación de estas, jalando con Morena para mantener el ejército en las calles, pues creo que es muy grave y se va a echar encima a los votantes. Por el otro lado, yo creo que el bloque de priistas en el Senado no va a jalar con Alito. Entonces también, aunque la sacaran en Cámara de Diputados, yo creo que los mismos priistas en el Senado se la atoran junto con el bloque de Monreal en el Senado. Entonces, pues vienen cosas nuevas e interesantes que hay que ver cómo se empiezan a mover las aguas. No digo que cante victoria, no digo que todavía ya se haya salido con la suya Alito de reventar la alianza, pero sí vi muy molestos tanto a Marco Cortés como a Zambrano en relación a este tema y que ya lo subieran a la Comisión de Puntos Constitucionales para que la dictaminaran. Entonces creo que ahí pueden pasar cosas graves y ya no necesitaría el presidente seguir jugando con su vacilada de la Guardia Nacional inconstitucional, porque pues ya tendría el refrendo del Congreso de la Unión y constitucionalmente hablando que ya no puedan ir a la Corte para el uso del ejército. Al revés, yo creo que incorporarían a muchos miembros de la Guardia Nacional otra vez al ejército para hacer tareas prácticamente de vigilancia policíaca, que por disposición constitucional deben estar en manos de fuerzas civiles. Ese es todo el fondo. Pues de los martes de Jaguar ya dijeron que no hubo ahora audio de Alito, que porque pues, bueno, estaba este amparo, ¿no? Que supuestamente están respetando y por ello no va a trascender ahora un video a través de el martes del Jaguar que fue ayer. Y bueno, pues no hubo, los que estaban esperando pues un nuevo audio, pues no lo hubo. Así es de que todo se alinea, ¿no?
todo se alinea. Sí, justo eso, ¿no? Gran coincidencia, que se da, una vez que presentó esta iniciativa, el grupo del PRI, pero de la gente allegada a Alito, y bueno, es una muy buena forma de salvar el pellejo y de estar o de mantenerse fuera del bote. Así es. El Jaguar logró su objetivo. Asustaron a Lito, dice Roberto Madrazo. Pero vamos a ver qué más dicen. Oigan, pues Mi dándole. duda, Sí, perdón, Alberto, sí. mi duda es, ¿y cuándo van a proceder legalmente contra la señora gobernadora por el uso de comunicaciones personales de terceros? Ese es un delito en México. Digo, me queda claro que nunca lo van a hacer mientras Morena esté en el poder, pero el interceptar y divulgar llamadas personales en cualquier medio de comunicación es delito federal grave. Es parte de la negociación, ¿no, Héctor? Entonces, ¿cómo va a estar la mujer? Saque y saque y saque audios y videos de intercepción de llamadas y quede totalmente impune. Y Claro. todavía fuera Alito con los jueces de distrito y no le quisieran conceder los amparos para que con la suspensión obligaran a la autoridad, que es la gobernadora del estado, a impedir que lo siguiera sacando. Tuvo que interponer varios amparos hasta que se lo concedieron, y todavía después de concedido el amparo, la señora le valió sombrilla, a pesar de lo grave que debe ser como delito federal el violar una suspensión de amparo, le valió sombrilla y siguió sacándolo. Claro. No sé si ahorita ya sus asesores le dijeron, bájale una rayita porque sí estarías cometiendo un delito federal al violar la suspensión, o tenga que ver con el tema de la negociación, que yo me inclino por ambas cosas. Así es, pues bueno, todo se alinea, ¿verdad, Carlos? Así es de que vamos a ver qué es lo que pasa. Oigan, Héctor, cuéntanos cómo trascendió la sesión de ayer de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con este tema sobre la prisión preventiva oficiosa. No se concluyó, ¿verdad? Se pospuso hasta el jueves. Se pospuso, el ponente retiró la propuesta, va a ser un replanteamiento primero debatiendo sobre los puntos que señalaron los ministros opositores, pero lo más importante es lo más importante es que sí doblegaron desde la presidencia de la República los ministros, porque los ministros ya habían dado su punto de vista en relación a que era inconstitucional, y no nada más inconstitucional, sino inconvencional, la prisión preventiva oficiosa. Y yo no le veo nada de malo que la quiten de la Constitución, porque el proyecto con el que yo coincido no estaba hablando de quitar de la Constitución, como dijo un ministro, no vamos a arrancarle páginas al libro de la Constitución. Simplemente el proyecto lo que sugería era inaplicar esa disposición constitucional por violatoria de los derechos humanos. Entonces, hoy por hoy nos vamos a enfrentar y tenemos un conflicto de interpretación de la norma grave desde el punto de vista que tenemos que enfrentarnos a una situación que está violando la propia Corte, porque la Corte ya tenía una jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis 293-2011, que fue la primera vez que la Corte interpretó ese nuevo artículo primero constitucional, para el efecto de decir si es inconvencional e inconstitucional. Pero vamos a suponer que la Corte no lo quite. No tarda la Corte Interamericana de Derechos Humanos a venir a condenar al Estado mexicano por el caso García Rodríguez contra México, donde nos digan que es inconstitucional esa prisión preventiva oficiosa junto con el arraigo. Y entonces, pues va a haber una condena que va a hacer el gobierno mexicano. ¿La va a aceptar o la va a negar? Y empezamos en conflictos con otros estados nacionales,
para el efecto de que en México no respetamos ni los derechos humanos. Entonces creo que es muy interesante cuando ya la Corte en sus primeras interpretaciones había dicho que los derechos humanos contenidas en tratados internacionales hagan de cuenta que se incorporan al texto constitucional y que la jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, digo, de la Corte, es básica y se incorpora a nuestro derecho. Están al mismo nivel jerárquico de aquellas contenidas en la Constitución, había dicho en esta contradicción de tesis la Corte. Entonces ahora, después de ese jalón de orejas que le da el presidente y el secretario de Gobernación, que hasta amaneció la semana pasada ahí en la Corte platicando con los ministros, pues ya nos mostraron otra vez lo que dijo el presidente, que es muy terrible. Yo los puse ahí para que hicieran mi chamba y me protegieran las espaldas, no para que dictaran justicia constitucional. Entonces, pues, ¿para qué queremos ministros chairos? Realmente los ministros deben tutelar el derecho constitucional, es la primer labor que tienen que estar ahí, ¿verdad? Entonces, pues está terrible porque creen que con la prisión preventiva oficiosa ya con eso se resuelven los problemas de seguridad pública. Y la falla de nuestro sistema judicial está en la poca capacidad y corrupción de los ministerios públicos. No sé qué te opinas tú, Carlos. Oigan, antes de darle la palabra a Carlos, que seguro va a ser un buen comentario, el presidente Saldívar destacó que la mayoría de quienes se encuentran en la prisión preventiva oficiosa son pobres y afecta más a las mujeres. Parte del discurso de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Con respecto a proteger a las clases más desprotegidas, ¿no? Carlos. Sí, hay una parte que es innegable, más allá de que estemos de acuerdo con lo que en la teoría y en la doctrina es la prisión preventiva oficiosa y lo que debería ser, hay una parte que es innegable, y es que sí es cierto que mucha gente que está ahí está presa porque es pobre, porque no tiene los medios para que un abogado le tramite un amparo, un abogado le gestione que sea liberado. Eso es muy cierto. Y también es muy cierto que son muchos los casos de mujeres. Esa parte es innegable, pero tiene que ver con la forma en la que se aplica la justicia, que es selectiva, y no tiene que ver necesariamente con la prisión preventiva oficiosa. Son dos asuntos que uno no resolvería el otro, porque si no hubiera prisión preventiva oficiosa, seguramente en la justificada veríamos el mismo fenómeno, digo, salvo la opinión de Héctor, pero a mí me parece que pasaría lo mismo, que cuando solo hubiera prisión preventiva justificada, exactamente sucedería lo mismo. Los pobres serían los que estarían encerrados, los ricos conseguirían un abogado que le ayudaría o que le encontraría cómo al juez llegarle y convencerlo, ¿no? O que obtendría recursos que le permitirían salir y otra vez serían los pobres quienes estarían en esa condición. No necesariamente las mujeres, porque las mujeres sí están en esos lugares, pero es una proporción menor porque son menos las mujeres proporcionalmente delincuentes, más bien que acusadas de delitos, no delincuentes, acusadas de delitos. Entonces, sí es cierto eso que dice el ministro Saldívar, que son más son principalmente personas pobres, pero también tiene que ver con otra cosa. En nuestro país, pues principalmente la población es pobre, ¿no? O sea, los ricos son una élite, son muy poquitos. La mayor parte de nuestro país es gente que vive en pobreza y en clase media, en uno de los escaños de la clase media, y son muy pocos los que podríamos hablar que son gente rica. Entonces, nada más por eso, por esa simple separación, podremos decir que es natural o es normal que sea más la gente pobre que está encarcelada. Pero todavía, además, insisto, eso no se va a corregir si se anula o permanece la prisión preventiva. Eso no va a cambiar, ¿no? Si permanece o si se retira la prisión preventiva oficiosa,
De todos modos, los pobres van a seguir siendo mayoría en la cárcel detenidos, además por procesos que seguramente son todavía injustos, ¿no? Creo que ahí la reflexión que cabría aquí es cómo es que efectivamente afecta a la decisión este llamado del presidente López Obrador, cuando dice que pues él había propuesto unos ministros que estaban con la transformación y luego a la hora de la hora pues ya no, y eso hace que la votación que parecía muy cantada, pues a la hora de la hora ya no salió tan cantada, ¿no? Ya hay dudas y luego se retira y esperen un tantito, luego lo revisamos, tapona judicial, ¿no? Ese tipo de cosas me parece que hace que se debilite la imagen del Poder Judicial. Yo lo he dicho muchas veces aquí, a mí me parece que siempre nos da miedo lo que va a resolver la Corte, pero casi siempre la Corte termina actuando con un punto, una visión centrada de lo que la mayoría esperamos, y difícilmente nos ha decepcionado de forma grave la Corte. Esta me parece que justo por esa presión que le ejerció el presidente, puede ser la primera ocasión en que sí suceda que nos termine decepcionando la Corte. Habrá que esperar, todavía hay que esperar. Retiran ahorita el proyecto, déjenme checarlo, le voy a dar una leidita nuevamente, vamos a ver con qué lo nutrimos y luego lo vuelvo a traer a discusión. Bueno, por lo pronto, creo que los miedos que muchos teníamos de que algún día la Corte cediera a esa presión del presidente, parece que ya está aquí presente. Así es. Sí, tan es así que ya 4 ministros votaron en contra de que no se pueden aplicar la Constitución. Habrá que ver la presión ahora que venga la sentencia de derechos humanos. Y nada más para darte el dato de lo que dice Carlos, la propia autoridad de los reclusorios reconoce que hay más de 92,000 personas con prisión preventiva oficiosa y que la gran mayoría son personas en pobreza. Pero también hay que reconocer que el presidente quiere usar la figura para seguirla utilizando como venganza personal contra sus enemigos. Así es. Eso es lo grave, o sea, no es que haya un delito que tengas elementos suficientes en el Ministerio Público para detener a alguien. Si es un guerrillero, si es un narcotraficante de los líderes de las bandas, claro que se debe quedar en la cárcel, no lo puedes liberar porque habría hasta peligro de fuga, habría peligro, o sea, hay condiciones donde el juez debe justificar esa prisión y guardarlo, pero hay que partir de la presunción de inocencia donde todo mundo debe enfrentar sus procesos penales en libertad. Pero luego te inventan un delito grave para meterte a la cárcel y que ya no puedas salir. El mero caso es nuestro nuestro Procurador General de la República, Murillo Caram, que lo meten a la cárcel, pero le cargan un delito adicional que ni siquiera cometió, que él no estaba presente, no tiene nada que ver, desaparición forzada, para hacerlo grave y le tengan que aplicar el juez de control una prisión preventiva oficiosa. Ese es el tipo de venganzas que no debería permitir nuestro sistema judicial por mal, y se permiten por mal estructurado que está. Pero el decir quiero dejar la prisión preventiva para combatir la delincuencia, pues no es el camino. Debería ser el Ministerio Público el que hiciera esa tarea. Y luego culpan a los jueces de que tienen puertas giratorias y demás. Pues no, es que la chamba del MP está mal hecha, la carpeta está mal integrada, pues claro que van a salir los delincuentes. Así es. Y bueno, si me permiten, de acuerdo al posicionamiento que manifestaron los ministros y ministras de la Suprema Corte, a favor de la inaplicación están Luis María Aguilar Morales, está Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Norma Lucía Piña Hernández, Arturo Saldívar Lelo de la REA. En contra de la inaplicación están Yasmín Esquivel Moza, Loreta Ortiz Alf, Alberto Pérez Dayán y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Y en contra de la inaplicación
a favor de utilizar una interpretación conforme están Juan Luis González Alcántara Carranca, Ana Margarita Ríos Farhat y Javier Lainez Potisek. Ahí son los que, pues, así están ahora sí que los posicionamientos de cada uno de ellos. ¿Podría cambiar esto, Héctor? Ya nos quedan pocos minutos, pero ¿podría cambiarse esto el jueves? Yo no creo que lo cambien, digo, ya fijaron su posición, hay que ver a la hora del análisis y la votación. Yo más bien creo que van a retirar el proyecto y van a replantear con otro. Okay. Y con eso van a ganar tiempo para ver qué va a pasar con la Interamericana. Sí, pues esperar la sentencia, ¿no? Así es. Así es. Carlos. Bien, ya me parece que efectivamente, digo, hay que esperarle, pero en una de esas sí da el cambiazo. Insisto, la Corte luego nos ha sorprendido. No es que sea yo un romántico empedernido, ¿eh? Pero una de esas, ¿quién quita y les llega la lucidez a los ministros? Lo más seguro es que no, pero bueno, puede ser, todo puede pasar. Aquí lo interesante es que, pues, ¿dónde queda aquello de la separación de poderes, verdad? Que ese es otro tema. Yo insisto, yo creo que muchas veces la Corte nos ha mostrado que sí se ha separado. De ahí viene incluso el reclamo del presidente, ¿no? De que le marcaban su distancia con respecto a las posiciones de él, votaban no en lo que todo el mundo creía que era para favorecer al presidente, y sin embargo ahorita está un momento en el que el presidente está haciendo berrinche, les reclama, y eso hace que den bandazos, ¿no? Ahí como que cascabelean, como si arrancaran el carro en segunda. Entonces, pues vamos a ver cómo nos va el jueves. Mañana jueves, ¿verdad? Así es, mañana. Pues así estaríamos pendientes. Con esto llegamos al final del programa. Gracias, Héctor. Gracias, Carlos. Gracias a usted por acompañarnos. Yo lo espero aquí el próximo viernes. Que tengan una feliz semana. Hasta entonces.